Buenas familia, hoy os voy a enseñar cómo conservar las uvas de un año para otro de una forma facilísima y con poquísimos ingredientes, así que sin más, vamos al lío, que empezamos. Lo primero que vamos a hacer es separar las uvas del racimo. En este caso las he cosechado del huerto, pero bueno, si vosotros vais por ejemplo a la frutería y encontráis uvas que estén bien de precio, aprovechar ahora para después, por ejemplo, aquí en Navidad, que es tradición de comerse las 12 uvas, tenerlas para todo el año. Vamos a lavarlas muy bien con agua del grifo y le vamos a ir quitando todas aquellas que encontremos que están mal o alguna que esté dañada, que esté picada por algún pájaro, por alguna abeja. Vamos a limpiarlas muy bien. Cuando ya las tengamos bien limpias, con las manos limpias también, vamos a ir guardándolas en los botes. El tamaño del bote, según los que seáis en casa, podéis meterlas en botes más pequeños o más grandes. Ya tengo los 4 botes llenos, son 4 botes grandes. Y ahora en una cazuela voy a poner agua. He puesto 2 litros de agua junto con medio kilo de azúcar. Vamos a formar un almíbar ligero. Y para ello lo vamos a poner al fuego. Vamos a remover un poquito para que se vaya deshaciendo el azúcar. Y vamos a esperar que rompa el hervor. Y ahora que ha comenzado a hervir y vemos que el azúcar ya está disuelto, vamos a contar 2 minutos. A los 2 minutos apagamos el fuego y retiramos. Ahora con el almíbar todavía caliente, vamos a ir llenando nuestros botes hasta cubrirlos. Vamos a tapar muy bien nuestros botes, apretando bien fuerte. Y una vez que ya los tenemos cerrados, colocamos un paño en una olla alta y vamos a poner nuestros tarros. Como las tapas se tienen que cubrir, yo lo que hago es colocarlos boca abajo y lleno ahora la olla de agua aproximadamente hasta la mitad. Le pongo agua caliente porque así tardará menos en comenzar a hervir. Y una vez que comience a hervir vamos a dejarlo así 15 minutos. Ya han pasado los 15 minutos, he apagado el fuego y lo voy a dejar 5 minutos más ahí que repose, que con el calor residual se haga 5 minutitos más. Si vosotros tenéis fuego de gas o lo hacéis en la lumbre, dejarlo 20 minutos a baño María. Después los sacamos con mucho cuidado de no quemarnos. Los voy a dejar así boca abajo hasta que se enfríen para poder darles la vuelta. Una vez fríos ya les dais la vuelta y los podéis guardar en cualquier sitio que estén frescos y que no les dé la luz del sol directa. Os duran un año e incluso más. Espero que os haya gustado la receta de hoy y nos vemos como siempre en el próximo vídeo con otra receta fácil y deliciosa como esta.